Bien, nuevamente le doy la bienvenida a todos. Esta es la primera clase de esta escuela virtual que iniciamos. Es una escuela con el tema la función de los terapeutas. Les voy a comentar brevemente el propósito de esta escuela virtual y cómo nació o cómo se me ocurrió hacerlo. No digo se me inspiró porque puede ser que sea desde el especialismo, así que yo no me arriesgo ahí en decir que es inspiración, pero cómo se me ocurrió. Muchos estudiantes que conocí ahora en mis viajes me preguntaban si es que no tenía una escuela para terapeutas. Yo les decía que yo no quería hacer una formación para terapeutas, para formar así y dejarlos así como ya desde ahora tú eres un terapeuta gracias a mí. Ese no era mi propósito. Mi propósito era guiarles. Yo les dije, de lo que sí puedo hacer una escuela es sobre enseñar la función que tiene un terapeuta. Ahora, cada quien ve si se dedica o no a hacer terapias convencionales o estilo de un curso de milagros o simplemente sigue estudiando y de pronto le nace aconsejar a sus cercanos, su familia y amigos. Bien, entonces yo siempre les explico que la única función de un terapeuta es perdonarse a sí mismo. Esto lo vamos a ir abordando ahora en las primeras clases, porque vamos a ir viendo todo el material de psicoterapia. Hoy vamos a comenzar con la introducción de psicoterapia, que es bastante cortita, y probablemente comencemos también con el capítulo 1 de psicoterapia, que es el proceso, el propósito de la psicoterapia. Vamos a ir abordando cómo examinar la mente, el proceso, porque muchas veces uno se pregunta, cuando, en especial los que somos terapeutas, cuando me toca un paciente con este y este caso donde tienen una situación de, no sé, han sido abusados o han sido maltratados, han perdido a un familiar muy cercano hace poco tiempo, etcétera, ¿cómo abordar, qué palabras decirle, cómo actuar, qué es lo que yo debo hacer por esa persona? Y bien, como sabemos, un curso de milagros no se enfoca en el actuar o en las palabras, no se enfoca en las formas, sino en el contenido. Esto es a lo que vamos. Un curso de milagros dice que el propósito de este curso es ahorrarnos tiempo. ¿Por qué? Porque nos lleva a dónde está el problema y no dónde parece estar. Cuando tengo un paciente o un amigo con el que estoy conversando, familiar, sea quien sea, o me encuentro con un vecino en la calle y me comenta su situación, que está en un estado de miedo, de angustia, de ansiedad, etcétera, o incluso en un estado de especialismo embobado con sus juguetes en el mundo, y nosotros notamos que está en la mente errada, el punto es poner mucha atención no a cómo la otra persona se siente, sino a cómo yo me siento con respecto a la otra persona. Mi función no es enseñarle a la otra persona con mis palabras o mi conducta o con las formas. Mi función es enseñarle con el contenido de mi mente. Es volverme la alternativa, como se nos dice en el manual para el maestro. El maestro de Dios se convierte en la alternativa. La alternativa es el Espíritu Santo. Entonces, nuestra función es ser la manifestación del Espíritu Santo, reflejar una mente correcta. No porque sea una obligación, no porque si no lo hacemos somos malos, pecadores o culpables, sino porque es la necesidad que todos tenemos aquí. La única necesidad que tiene, ya sea mi paciente o mi familiar, mi amigo o mi vecino con el que estoy conversando o relacionándome, la única necesidad que tiene es de recordar que es el Santo Hijo de Dios, recordar que no cometió pecado, recordar que ya está a salvo. He estado leyendo hace poquito un libro que lo recomiendo muchísimo de Kenneth Wapnick que se llama Sé bondadoso. De hecho, aquí lo tengo y se titula Sé bondadoso y el subtítulo es Todos aquellos con los que te encuentras están librando una dura batalla. Todos aquellos con los que te encuentras están teniendo una necesidad de paz, una petición de amor. Esa es su dura batalla. Su dura batalla es, todos aquí creemos que nos separamos de Dios, que somos horriblemente pecadores y culpables, creemos de nosotros que somos la morada del mal, las tinieblas y el pecado, como se nos dice al comienzo de la lección 93. Eso es lo que creemos de nosotros mismos. No importa si mi hermano, si mi paciente, amigo, familiar, vecino, sea quien sea, está teniendo una crisis de pánico o está siendo tremendamente cruel y malvado, entre comillas, con sus semejantes. Está en una petición de amor, está en una petición de ayuda, está en una condición donde ha olvidado voluntariamente, pero ha olvidado su estado de ser, ha olvidado que es el Santo Hijo de Dios, ha olvidado su invulnerabilidad y su santidad. Entonces,
Si yo me dedico a juzgarle y condenarle, lo que menos estoy haciendo es ayudarle. En un curso de milagros, al comienzo del texto, Jesús nos dice que el milagro es el mayor servicio que uno le puede dar a un otro, a un prójimo, a un hermano, a un cercano, a un, a una mente vecina, independiente del cuerpo que parezca tener aquí, independiente de la relación que parezcamos tener con esa persona. El mayor servicio es el milagro, y el milagro se define en el curso como una corrección en el nivel de la mente. Es básicamente la práctica del perdón. Esa es la única función del terapeuta, del maestro de Dios o de cualquier estudiante de un curso de milagros o incluso de cualquier mente de la afiliación. Todos tenemos la misma función, ofrecer un milagro. Vamos a abordar también en profundidad qué es lo que es ofrecer un milagro u ofrecer un instante santo, que no tiene que ver con las palabras de decir te ofrezco un instante santo, te ofrezco un milagro. Ofrecerlo trasciende las palabras bonitas que yo le cuente a mis hermanos. Es contenido y no forma. Sin embargo, nos podemos valer de las formas como un símbolo y un recordatorio. Así que de esto va básicamente la escuela. En las primeras sesiones vamos a ir viendo todo lo que es el anexo de psicoterapia, con la interpretación radicalmente no dualista, al menos la que tenía Kenneth Wapnick, y la que nos intenta ofrecer Jesús en su propio curso. Eso, si alguien tiene alguna duda, pregunta, recuerden, pueden levantar la manito y hacer sus preguntas. Voy a comenzar haciendo lectura de la introducción de psicoterapia y esto nos centra de inmediato en definir dónde se encuentra el problema, dónde se encuentra el asunto que tenemos que resolver nosotros como terapeutas cuando nos enfrentamos a una situación con un paciente, o sea, quien sea nuestro hermano que aparentemente necesita ayuda. Dice, la psicoterapia es la única forma de terapia que existe. Me voy a detener en esta línea para explicar algo bastante útil. Aquí no está hablando de la forma de la psicoterapia, sino del contenido de la psicoterapia. El contenido de la psicoterapia es mi práctica como terapeuta de perdón con mi hermano. Esa es la verdadera psicoterapia. La psicoterapia no es que yo me siento frente de un paciente a escucharle o a aconsejarle, ya sea presencial o virtualmente. Eso no es la psicoterapia. Eso puede ser la forma que adopta la psicoterapia y es bastante válida y respetable. De hecho, esa es la forma que yo por lo general ocupo, pero esa es la forma. Cuando habla Jesús de que la psicoterapia es la única terapia que existe, habla del contenido y no de la forma. El contenido es mi práctica de observar qué estoy proyectando en mi paciente o en mi hermano, sea quien sea con quien me relacione, y abandonar esa proyección. Abandonar la proyección quiere decir abandonar mi juicio de ataque. Y no solo un juicio que abiertamente se reconoce como ataque. Los juicios o los pensamientos de idolatría, es decir, no importa si es un pensamiento de odio especial o de amor especial, sigue siendo un ataque y sigue siendo proyección. Esto es lo que yo debo observar en mi mente con mucha atención y abandonar. Todo lo que tengo que hacer es simplemente darme cuenta de que no estoy en una perfecta paz, y podría estar en perfecta paz. El asunto no es qué le digo a mi paciente. El asunto no es guiarle a que diga tal decreto o tal visualización o que recuerde tal cosa de su niñez. Si de pronto me veo inspirado y toma la forma de aconsejarle que observe su mente, que vea algún recuerdo, que sienta una emoción, etcétera, bien válido. Todo eso yo no lo estoy descartando. No estoy descartando formas específicas. Solo estoy intentando que miremos dónde se encuentra el problema para poder ahorrarnos tiempo. Porque si yo me centro en las formas y yo digo, tengo que decirle tal y tal decreto a mi hermano y que lo repita conmigo y eso mágicamente va a deshacerle todos los problemas o mágicamente le va a establecer la paz, no funciona así. Al menos en la práctica de un curso de milagros no funciona así. Lo que sí funciona es el milagro. El milagro no es forma, sino contenido. Luego el milagro puede adoptar una forma que le sea útil a mi hermano porque puede ser el idioma en que entiende el mensaje. Quizás el idioma en que entiende el mensaje, mi hermano, es que yo le dé una palabra de aliento o que simplemente le escuche en silencio o que le hable o que le cuente un chiste, que le haga un cuento, una historia, que simplemente le acompañe a ver una película, sea lo que sea. Va a dar lo mismo la forma de la psicoterapia.
Lo que importa es el contenido y esa es la única forma de terapia que existe, porque el contenido es perdón y la única sanación o terapia que necesitamos es la práctica del perdón. En otras palabras, yo no puedo hacer la práctica de perdón por mi hermano, pero sí puedo mostrarle la práctica de perdón en mí, no con mis palabras, no con mi conducta. Y no estoy descartando las palabras y las conductas, simplemente estoy diciendo que el contenido adoptará la forma que quiera, que el Espíritu Santo lo desee, pero me debo centrar en el contenido. Si yo me centro en qué palabras perfectas decir o qué conducta perfecta tener o cómo poner mi mirada, mi sonrisa, mis cejas, si yo me centro en cómo es la forma perfecta, me perderé del contenido perfecto. En el canto de la oración Jesús nos dice, la gran respuesta contiene las pequeñas respuestas. Sin embargo, si voy en pos de las pequeñas respuestas es porque no me interesa la gran respuesta. Si me quedo solo con la gran respuesta, el Espíritu Santo me dará las pequeñas respuestas. El Espíritu Santo me hará saber por inspiración o intuición cómo comportarme o qué hablar. Pero no es algo que al terapeuta le debiese importar. No es algo en lo que el terapeuta debiese depositar su fe o su inversión mental. Aquello en lo que el terapeuta o el practicante del curso o del perdón debiese depositar su fe es en simplemente permitirse ser corregido. No es nuevamente en qué palabras correctas decir, sino en qué pensamiento correcto tener. Y el único pensamiento correcto que se puede tener es el perdón. Y le tenemos varios nombres en un curso de milagros. Es el milagro, el instante santo, la visión de Cristo, la paz mental. Es todo esto el perdón. Eso es la única terapia que existe, la única forma que yo puedo ayudar, en la que yo puedo ayudar a mi hermano, el mayor servicio que yo le puedo prestar a mi hermano. Muchas veces tenemos esta confusión y decimos, yo me dedico a servir, y lo decimos porque me dedico a hacer charlas en un curso de milagros o a hacer terapias basadas en un curso de milagros, o a recorrer el mundo dando seminarios. Eso no es servir para un curso de milagros, servir es perdonar. Y alguien podría estar postrado en su cama con una enfermedad física y practicando el perdón en su mente y está sirviendo a toda la afiliación. Es decir, el servicio no tiene nada que ver con cómo muevo el esqueleto, no tiene que ver con los sonidos que salen de mi boca. No es forma, sino contenido. Esto es la terapia. Esta es la única forma o el único tipo de terapia que hay válido. La forma que quiera adoptar, válida. Pero la terapia en sí es la práctica de perdón en mi mente. Si alguien luego se ve inspirado a hacer constelaciones familiares, a dar una charla, a hacer una psicoterapia como de terapia de conversación, o simplemente acompañar a sus seres queridos en un duelo, estar en silencio, invitarles a comer un helado o ver una película, sea lo que sea la forma que adopte, el Espíritu Santo se va a valer de esa forma, y de una manera muy útil. Pero en lo que debiese centrarse aquel que va a obrar un milagro, ofrecer un instante santo o practicar la sanación y la terapia con sus hermanos es en cómo pensar o percibir correctamente, cómo interpretar correctamente sus relaciones interpersonales o todas las situaciones que le ocurran en lo que llama su vida. Como sabemos, fuera del cielo no hay vida, así que esto no es la vida real, pero en lo que cree que es su vida, ocupar todo como un escenario para practicar la psicoterapia. Practicar la psicoterapia es lo mismo que decir practicar el perdonar a mi hermano e infundirle de mi paz y mi amor para inspirarle. No porque al inspirarle yo sea más especial y mejor que él, sino porque me estoy ayudando a mí mismo, porque mi hermano no está separado de mí. Así que continúo, dice. La psicoterapia, ahora entendiendo en este contexto que no hablamos de la forma, sino de la práctica mental, es la única forma de terapia que existe, puesto que la mente es lo único que puede enfermar, es asimismo lo único que puede ser sanado. Aquí Jesús es muy directo. La psicoterapia es en la mente, no tiene que ver con sanar el cuerpo. No tiene que ver con sanar un estado económico, laboral, romántico, sentimental, social, familiar, etcétera. No tiene que ver con cambiar formas en el mundo. Si luego las formas cambian, bien, Jesús nos diría, bien, pero no significa nada. Nada de lo que veo significa nada. Los cambios que estás viendo en tu película siguen siendo la misma película.
Entonces no hay una razón para sentirte mejor porque algo cambió en una película que es falsa, que es ficción. La razón por la que deberías sentirte mejor es porque has abandonado el resentimiento, la culpa y el especialismo. Puesto que la mente es lo único que puede enfermar, es ahí donde está el único problema, es asimismo lo único que puede ser sanado. Solo la mente tiene necesidad de curación. Esto no parece ser así, pues las manifestaciones de este mundo ciertamente parecen reales. Parecen reales. Muchos de nosotros tenemos la excusa muy pilla de decir, sí, está bien, yo sé que tengo que practicar el perdón, pero yo todavía estoy aquí en el mundo y hay algo más que yo tenga que hacer aquí. Y Jesús, con una paciencia infinita, nos dice, hermano, hermana, no estás aquí. Crees que estás aquí. Y sí, mientras creas que estás aquí, tendrás que hacer cosas, pero el que las hagas no te va a agregar ni una pizca de paz. El que juntes dinero no te va a dar tranquilidad. El que sanes tu cuerpo no te asegura una experiencia de vida eterna. El que cumplas tus sueños, logres tus metas aquí en este mundo, primero, no te garantiza de que vaya a durar para siempre. Todos sabemos que no va a durar para siempre. Y segundo, no te garantiza que tengas tranquilidad. Ahora, nosotros, como quedamos picados contra Jesús, decimos, bien, entonces no hago nada y renuncio a todo lo que estoy haciendo aquí. Y Jesús nos dice muy amablemente, es como si tomáramos los libros y los arrojáramos al suelo y Jesús los recoge amablemente y nos los vuelve a pasar y nos dice, hermano, no te estoy pidiendo que renuncies a hacer cosas. No te estoy diciendo que dejes de trabajar y de juntar dinero o que pases con tu familia en las vacaciones o que tengas una relación romántica, etcétera. No te estoy diciendo que dejes de hacer todas esas cosas. Solo te estoy diciendo que mientras hagas eso, recuerdes que aquellas cosas no son la fuente de tu felicidad, sino el perdón que tú les das a todos con quienes te relaciones. Eso sí es la fuente de tu paz, tu felicidad, mientras estés en el sueño. En realidad, muy profundo, la fuente de tu paz y tu felicidad están en el cielo, en el reino, pero el reflejo de esa fuente de felicidad es el perdón, el milagro o el instante santo que ofreces a tus hermanos como una curación mental. A propósito, curación mental no tiene nada que ver con la cabeza o el cerebro, las neuronas, tiene que ver con el tomador de decisiones, con el espectador de la película. Entonces, nosotros somos muy tentados a esta confusión de niveles, donde Jesús nos dice, nada de lo que hagas aquí te va a dar tranquilidad, y uno dice, entonces no hago nada, y Jesús nos dice, no, mi hermano, ponme atención, por favor, y te lo voy a repetir, y sé que tienes resistencia para entender esto, pero esto es ganar o ganar, ganar o ganar. No se te pide renunciar físicamente a tus juguetes en el mundo, solo se te dice que puedes invertir mentalmente en aquello que es eterno y que sí te va a garantizar una genuina felicidad, mientras ocupas todo lo que ya estabas haciendo en este mundo como un salón de clases donde practicas conmigo, nos diría Jesús, el mirar de otra manera tus relaciones y las situaciones en las que te ves eh, cada día. Eso es lo único que se nos pide, un cambio de percepción, no necesariamente una renuncia de las conductas o de las formas. Entonces, cuando se nos dice que lo único que tenemos que hacer es perdonar, no se nos dice que tengamos que dejar de hacer cosas. Si alguien se ve inspirado a dejar de hacer cierto hábito o cierta conducta, bien, bien si se ve inspirado a dejar de hacer cosas aquí. No es la meta del curso. Si alguien se ve inspirado, por ejemplo, a dejar de fumar cigarrillo, a dejar de beber alcohol, dejar de comer comida chatarra, Jesús le diría, bien, si a ti te acomoda abandonar esos hábitos y quieres reemplazarlos, bien, puede ser útil para tu cuerpo. Ahora, el abandonar esos hábitos no te deshace el ego. Eso es todo lo que estamos viendo. Quizás alguien que comienza a deshacer el ego se puede ver inspirado a deshacerse de ciertos hábitos y a veces no. A veces no, alguien quizás sigue bebiendo alcohol y sigue fumando y sigue comiendo papas fritas y hamburguesas. Al Espíritu Santo le va a dar lo mismo mientras practique el perdón honestamente en su mente. El punto es que aquel que haya perdonado y haya sanado su mente no hará un ídolo o una dependencia de las formas aquí. Es decir, si no tiene su hamburguesa, sus papas fritas o su cigarrillo al alcance, no va a perder su paz. Ese es el punto. No es que tengamos que abandonar hábitos, es que quizás algunos se vean inspirados a abandonarlos y otros a conservarlos, pero al Espíritu Santo le va a dar igual las formas. Lo que no le da igual es el contenido. Es ahí donde el Espíritu Santo nos dice, es aquí donde está tu problema, es aquí donde vas a encontrar la solución, en tu mente. Y no porque sea una obligación encontrar la solución,
sino porque tienes necesidad de ella puesto que no estás en paz. Continúo la lectura. Dice, para los que se van uniendo, estamos en la introducción del anexo psicoterapia. Solo la mente tiene necesidad de curación. Esto no parece ser así, pues las manifestaciones de este mundo ciertamente parecen reales. Por ello, la psicoterapia es necesaria para que el individuo comience a cuestionar la realidad de estas. Es decir, la ayuda a través del perdón que le da el terapeuta es la ayuda que necesita su hermano y luego esto tomará alguna forma en la conversación tal vez que sea útil, pero la ayuda que le está dando el terapeuta desde su perdón en el contenido de su mente es lo que le va a ayudar a su hermano a cuestionar la realidad de sus ilusiones. Es decir, cuestionar si lo que cree que era su problema era realmente el problema y comenzar a considerar que tiene que haber otra manera mejor de ver esto. Tal como le dijo Bill a Helen, tiene que haber otra manera, que tiene que haber una manera mejor de ver esta situación. Es decir, tiene que haber otra manera de abordar el problema o quizás yo no estoy entendiendo cuál es el problema y tiene que haber otra manera de entender dónde está el problema. Víctor Hugo, mi hermano, ¿tienes una pregunta? No sé si sea la dinámica correcta levantar la mano en este punto. Si no es así, por favor, indícamelo. Nada Sí, más. adelante. Ok, ¿cómo puedo? Entiendo que haces una distinción entre el contenido y la forma. Volviendo un poquito a la sección anterior, este, ¿cómo puedo verificar que estoy dándole énfasis al contenido y no a la forma en una situación? La forma de identificarlo es que sentimos incomodidad, molestia o ansiedad o miedo porque las formas no están yendo como nosotros desearíamos. O en su opuesto, la otra cara de la moneda del mismo problema que es me siento en un estado de placer porque las cosas sí están funcionando como yo quiero. Esa es la forma de saber que estamos invirtiendo en el lugar equivocado, que es en las formas. Ya sea si tengo dolor, que se puede manifestar como miedo, ansiedad, intolerancia, o placer, que se puede manifestar como una falsa gratitud por las formas, cuando en realidad lo que estoy haciendo es aferrarme, apegarme a las formas y hacerme dependiente de las formas. Entonces, ya sea si hago una relación de odio especial o de amor especial, de dolor o de placer, de rechazar o de apegarme y hacerme dependiente de una forma, esa es la manera de saber que estoy depositando mi fe en el lugar equivocado y que todavía estoy viendo problemas donde no los hay y intentando encontrar soluciones donde no las hay. Si hay un mínimo dolor o un mínimo placer, es el mismo error. Y esa es la manera de identificar que estoy intentando mover las piezas de la obra de teatro para yo sentirme mejor o para yo sentirme peor, para victimizarme. Estoy deseando cambiar las cosas o deseando aferrarme a las cosas para sacar provecho de mi victimismo o de mi placer o de mi personaje de ser el salvador y el héroe, de ser alguien muy especialmente espiritual comparado con los demás. Esa inversión que hago con mi conducta, con mis palabras o con la ayuda que presto en el nivel físico, si le doy un mínimo de valor, quiere decir que no me importa perdonar ni sanar mi mente y la de mi hermano. Esto es radical. O bien deseo la paz o bien no la deseo. Jesús nos dice en dos ocasiones a lo largo del material, lo que no es amor es asesinato. Lo que no es un pensamiento de genuino perdón y de paz es un pensamiento de ataque. Ya sea si es dolor o placer, es un pensamiento de ataque porque me estoy aferrando a las ilusiones, ya sea para sacar provecho de mi victimismo o de mi heroísmo y ser el salvador de los demás. Ahora, un punto aquí importante es darnos cuenta que todo el tiempo estamos haciendo esto y no es ningún crimen, ningún pecado, ni es grave. El punto es observarlo y darme cuenta, una vez más, estoy queriendo sacar provecho de esto para distinguirme y decir cuán malos son los demás y cuán bueno soy yo. O cuán malo soy yo para sentirme culpable, que es la misma trampa. Esas son las formas de identificar cuando estamos invirtiendo en el lugar equivocado, que serían las formas.
Espero haber contestado tu pregunta, mi hermano. Si tienes otra duda, me la comentas. Gracias. Igualmente. Ya, si alguien más tiene una pregunta, puede levantar la mano. Si no, continúo con la lectura. Estamos nuevamente en la introducción de psicoterapia. Dice, por ello la psicoterapia es necesaria para que el individuo comience a cuestionar la realidad de estas, de sus ilusiones o de su percepción del problema. En algunos casos puede comenzar a abrir su mente sin ayuda profesional, pero incluso entonces es siempre algún cambio en su manera de percibir las relaciones interpersonales lo que le permitirá hacerlo. Es decir, el paciente a veces le es útil recibir ayuda de un terapeuta convencional, independiente si sea un terapeuta de un curso de milagros o de cualquier rama del ámbito terapéutico. A veces le es útil una compañía en el nivel donde se encuentra, pero siempre el comienzo de su sanación es un cambio en su percepción, independiente si él mismo se ve inspirado a hacer ese cambio o con ayuda de alguien que le esté enseñando en el nivel de las formas. Es siempre en el contenido del paciente donde se tiene que dar un cambio. El hecho mismo de que el paciente asista a una sesión de terapia no le garantiza la paz. El que el paciente practique el perdón le garantiza la paz. Así que aquí maestro y alumno se vuelven lo mismo, en el mismo grado, en el mismo nivel, o terapeuta y paciente. Ambos tienen la única función de perdonarse en su semejante, es decir, tal como la única función del terapeuta es perdonarse a sí mismo en su paciente, asimismo la única función del paciente es perdonarse a sí mismo en su terapeuta o en todos aquellos que vengan a su mente mientras hace la sesión de terapia, ya sea si recuerda a su mamá, a su hijo, su pareja, etcétera, sea quien sea, perdonarse a sí mismo o a sí misma en esas relaciones. Eso es la única función tanto del terapeuta como del paciente. Algunas veces necesita una relación más estructurada y extensa con un terapeuta oficial, entre comillas, alguien que en el nivel de la forma se dedique como terapeuta. Por eso dice, entre comillas, oficial. En ambos casos, la tarea es la misma. Al paciente se le debe ayudar a cambiar de parecer acerca de la realidad, entre comillas, de las ilusiones. Y la forma de ayudarle a mi paciente a cambiar su percepción o su creencia de que sus ilusiones son reales o de que sus problemas son los que le quitan la paz, sus problemas en el mundo, la forma de yo ayudarle a mi paciente no es con las palabras. Si luego la ayuda toma forma de palabra, bien, puede ser útil, pero la ayuda que mi hermano necesita es que yo en mi mente no me compre sus ilusiones ni las mías propias, que yo en mi mente recuerde que mi hermano no es vulnerable, que ya está a salvo, que está en un error en su mente y está pidiendo ayuda y amor, sí, pero que no ha cometido pecado ni ha dejado de ser el vulnerable e indañable Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios. Recordemos que Jesús en un curso de milagros suele relacionar directamente y a veces como uno solo los términos invulnerabilidad y santidad. Es decir, alguien que es indañable con alguien que recuerda su inocencia. Todos son invulnerables porque todos son inocentes, pero alguien que no recuerda su inocencia creerá ser vulnerable. Entonces, mi hermano que tiene angustia, dolor, miedo, o sea, lo que sea, la falta de paz en su mente, cree ser invulnerable porque muy en lo profundo cree ser culpable y pecador. Mi función con mi paciente o con mi hermano, sea quien sea, es enseñarle que no ha cometido pecado a través del perdón que yo le doy. Es enseñarle que mi Padre, nuestro Padre Celestial, no ha dejado de amarle y se lo enseño a través de que yo no dejo de amarle. Hago a un lado mi odio, mi resentimiento, la proyección de mi culpa en él y le enseño desde mi corazón poéticamente, que es en realidad en la mente, le enseño desde mi corazón que es uno conmigo y que es inocente y totalmente merecedor de mi amor y el de nuestro Padre. Luego, si eso toma la forma de un discurso de palabras o un diálogo o un consejo sutil o una frase breve o a darle una charla de 1 hora y media, va a dar igual. El Espíritu Santo se va a encargar de las formas, yo me debo encargar de elegir al maestro correcto, de elegir el pensamiento de sanación, de paz y de bendición. Y para elegir ese pensamiento tengo que poner atención en qué había elegido hasta ahora.
Elegí sentirme nervioso, culpable, preocupado, sentir lástima porque veo a mi hermano como vulnerable, sentir rencor porque lo veo ahora como culpable porque me está contando que hizo tal y tal cosa. Mirar eso, la tentación de proyectar mi culpa en él y retirar esa proyección, abandonarla, ver ahí a mi Salvador, eso es lo que me lleva a una genuina psicoterapia. Simplemente renunciar a ver a mi hermano como el villano o como alguien vulnerable y verle como mi Salvador, como aquel que me toma la mano y me guía hasta mi Padre. Hay una famosa lección en el libro de ejercicios que dice, no recuerdo el nombre literal del título, pero dice algo así como, mi hermano pecador es mi guía al infierno, mi hermano inocente es mi guía al cielo, a la salvación. Bien, esto es lo que deberíamos aplicar aquí. Lo que yo decida ver en mi hermano es mi guía, ya sea a la ilusión de culpa o al despertar en la realidad de la santidad. Alguien había levantado la mano, no sé si aún tiene una pregunta que hacer, si quiere puede prender el micro. Si no, continuamos. Si alguien, recuerden, puede levantar la mano cuando quieran. Quizás bajó la mano porque se le respondió la pregunta, lo que yo comenté. Si es así, continuamos. Y si aún tiene la duda, la puede plantear. Avanzamos, dice uno, el propósito de la psicoterapia. Dicho llanamente, el propósito de la psicoterapia es eliminar los obstáculos a la verdad. De hecho, ya nos dice en la intro del texto del curso que este curso no pretende enseñar el significado del amor, sino retirar los obstáculos al amor porque es nuestra naturaleza, nuestro estado natural. Entonces, el propósito de la psicoterapia no es enseñarle la realidad a mi hermano, sino ayudarle a mirar los obstáculos y retirarlos. Y la forma en que yo le ayudo a mirar sus obstáculos es yo mirando mis obstáculos y retirándolos. Es así como puedo ser puente del Espíritu Santo para mi hermano. Su finalidad, la finalidad de la psicoterapia, es ayudar al paciente a abandonar el sistema fijo de creencias ilusorias que alberga y a empezar a reconsiderar la falsa relación de causa y efecto sobre la que descansa dicho sistema. Su fijo sistema es el sistema de pensamiento del ego. Eh, eh, Claramente mi hermano no está en una perfecta paz, por algo llegó a pedir ayuda. Entonces la única forma en que yo le puedo resolver su problema es yo permitirme ser sanado, yo permitir que el Espíritu Santo resuelva mi problema. Más adelante, aquí en psicoterapia, Jesús nos dice que un genuino terapeuta siempre va un paso atrás del verdadero terapeuta, es decir, por delante, el terapeuta va un paso delante de su paciente porque es el que ofrece la ayuda, pero delante del terapeuta va un terapeuta con T mayúscula que es el Espíritu Santo o Jesús, que cumple la misma función simbólica para nosotros, pero va el terapeuta de Dios, que es el maestro interno, el Espíritu Santo, va delante del terapeuta con T minúscula, que ese es el que somos nosotros, independiente si nos dediquemos a hacer terapias o simplemente a practicar el perdón, sea con quien nos relacionemos, somos terapeutas todos con la T minúscula por ahora. En algún momento vamos a llegar a ser maestros de igual calibre, como nos dice Jesús con él, pero por ahora todos somos los terapeutas con T minúscula. Pero este terapeuta con T minúscula o maestro de Dios tiene que reconocer que hay alguien que va delante de él guiándole. Es decir, no soy yo el que va a sanar a mi hermano, sino que es aquel que está entre nosotros y que nos une, que es el Espíritu Santo, el que me va a traer sanación tanto a mí como a mi paciente, a través del perdón que yo le ofrezco y a través del perdón también que se anima a ofrecer en mi paciente cuando se ve inspirado a través de mi ejemplo. A propósito de este tema, en la introducción del capítulo 24, Jesús nos dice que este curso requiere cuestionar todos los valores abrigados, es decir, darme cuenta de todas mis falsas creencias o las creencias dualistas, comenzar a descartarlas, pero antes de descartarlas, ponerlas en duda, cuestionarlas sanamente. Esto no quiere decir atacarlas o sentirme culpable por haberlas tenido, sino darme cuenta, sí, aún creo que soy el salvador en el nivel de las formas y que tengo que hacer algo en cuanto a mi conducta para salvar a mis hermanos. Y es muy tentador eso.
y probablemente va a persistir esa tentación, nuestro trabajo es mirarla, mirar esa tentación a querer ser el salvador en las formas. Mirar la tentación a seguir proyectando culpa en mi hermano, a considerarle como pecador, abierta o secretamente le consideramos como culpable si es que estamos mínimamente incómodos. La tentación a sentirme culpable, no sé cómo ayudarle, me siento ansioso y culpable. Nuestra función no es saber cómo ayudarle, nuestra función es reconocer que yo no sé cómo ayudarle, pero ya hay uno que sí lo sabe, el terapeuta con T mayúscula que va delante mío, y si yo le tomo la mano a él, él sabrá cómo ayudar a mi hermano a través de mí. Sin importar las formas que tome esa ayuda, la ayuda que yo le voy a ofrecer a mi hermano va a ser el perdón. Hay una hermosa línea donde Jesús dice que para que el instante santo tenga lugar, no se nos pide nada que no podamos dar ahora, y pone énfasis en cursiva, ahora. No se me pide nada que yo no pueda dar ahora mismo. Lo que yo puedo dar ahora mismo, como se nos dice en la sección cuarta del capítulo 18, es mi pequeña dosis de buena voluntad, mi mi voluntad, mi disposición a ser curado, mi disposición a cuestionar mis valores abrigados, cuestionar la manera en que estoy interpretando a mi hermano, donde todavía me creo superior que él o inferior que él, pero separado de él, o todavía le veo como culpable, o todavía hago un ídolo de él, siento un apego, una dependencia, una atracción física, sea lo que sea, y mirar ese ídolo o mirar ese rechazo que tengo contra mi hermano, que quizás me recuerda a una relación pasada que no he perdonado, etcétera, mirar eso en el contenido de mi mente. Recuerden, la función de nosotros como terapeutas o maestros de Dios no es ir y decirle al paciente que mire sus relaciones y que las sane. Mi función es mirar la relación que yo estoy teniendo con el paciente y sanarla. Luego de eso, el Espíritu Santo se encargará de cómo hacer llegar eso en algún símbolo que mi hermano lo reconozca como no temible, sino como algo amable. Continuó. Am, Nadie en este mundo se escapa del miedo, pero todo el mundo puede reconsiderar sus causas y aprender a evaluarlas correctamente. A propósito, en la línea anterior Jesús nos dice que a través de la ayuda que le damos a nuestro hermano, él reconsidera la falsa relación que hizo entre causa y efecto, donde creía que la causa de su dolor o que la causa en sí era un acontecimiento en su vida externa, un acontecimiento en su mundo, ya sea alguien con quien se está relacionando o algo que le pasó en su trabajo, en su casa, en su país, sea lo que sea. Y nuestra ayuda, nuestra inspiración, nuestra pequeña dosis de buena voluntad va a tomar la forma que sea útil y necesaria para mi hermano para que él aprenda que su problema no está afuera, sino que está en el contenido de su mente, que el asunto aquí no es lo que le estaba pasando a mi hermano en su vida diaria, sino lo que le está pasando en su mente, que es producto del maestro errado o equivocado que eligió. En otras palabras, nuestra función es enseñarle a nuestro paciente o a nuestro hermano, sea quien sea con quien nos relacionemos, que su problema se encuentra más adentro, en su mente, y no afuera en la pantalla, sino en el espectador sentado en la butaca. No en el sueño, sino en el soñador, que es él mismo. El problema no son las figuras, sino que es su mirada errada desde el contenido de su mente. Y la forma en que se lo enseñamos es nosotros permitiéndonos ser enseñados por el terapeuta con T mayúscula, por el Espíritu Santo o por Jesús. Entonces, la manera en que yo le ayudo a mi hermano a reconocer que su problema está en su mente y no en su mundo es yo permitirme ser enseñado por el Espíritu Santo que mi problema está en mi mente y no en el mundo. Esa es la única manera en que yo le podré enseñar, porque le estaré enseñando con el ejemplo, no con unas palabras huecas, sino con un ejemplo, una vivencia personal, una vivencia de estar en un instante santo, de ser la alternativa para mi hermano. Esa es la función de todos nosotros como terapeutas. No es dar consejos, nuestra función es perdonar. Si luego de perdonar nos vemos inspirados a dar un consejo, bien, pero el consejo en sí no hace nada si no está infundido del amor y la bondad de haber hecho nuestra práctica personal honesta. Continúo, dice. Dios ha dado a todos un maestro con M mayúscula, cuya sabiduría y ayuda sobrepasan ampliamente cualquier aportación que un terapeuta terrenal pueda ofrecer.
Es decir, ya hay uno por delante de nosotros, hay un maestro en nuestro interior cuya ayuda sobrepasa cualquier ayuda que yo como terapeuta o cualquiera de mis hermanos como obradores de milagros puedan dar. ¿Por qué? Porque la mente del Espíritu Santo es perfecta. La mente del Espíritu Santo está libre de conflicto, es decir, es una mente totalmente sanada. Entonces vas a ver 100% cómo guiarme a mirar correctamente. Aquí quiero que pongamos atención al término guiar, porque muchas veces cuando escuchamos cómo me guía el Espíritu Santo, uno se imagina a cómo me va a guiar en las formas. Eso es añadidura, no es lo que nos interesa en cuanto a servir a nuestros hermanos. Lo que nos interesa es la guía del Espíritu Santo a perdonar. Perdonar no es forma, sino contenido. Y este punto es muy importante y lo voy a repetir una vez más. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo nos va a guiar, recibir la guía del Espíritu Santo, no es para saber cómo mover este saco de carne y huesos que se va a morir, es para saber cómo interpretar correctamente mis relaciones o mis situaciones desde el contenido de mi mente. Lo único que le interesa al Espíritu Santo es guiarme en el contenido de mi mente. Sí, me guiará también en cuanto a las formas, pero eso no es lo importante, no es en lo que yo me debería centrar. Es decir, Jesús nos dice, se te van a dar las añadiduras, pero si tú pones tu deseo en las añadiduras, te olvidaste de la gran respuesta. El punto es recordar la gran respuesta y quedarme con esa gran respuesta. De por sí trae las pequeñas respuestas, trae las añadiduras. Por el mismo precio, dentro del mismo paquete, las trae. No es algo en lo que yo me debiese centrar o preocupar en cómo actuar o pedirle guía al Espíritu Santo para que me diga cómo hablar o cómo comportarme. La guía, y de hecho por eso es que Jesús en los primeros capítulos del texto nos dice, la única oración que tiene sentido o significado es la oración por el perdón. Esto quiere decir la aceptación de la guía para perdonar. ¿Por qué debería darle importancia a que el Espíritu Santo me guíe a cómo mover mi cuerpo o los sonidos que deba decir? Me los va a dar, me los va a hacer saber, pero ¿por qué yo debería invertir mentalmente en ello o esperanzarme o sentirme contento o sentirme un aporte? Hay una sección, la tercera del capítulo 15, que es la pequeñez en contraposición a la grandeza. Y habla de dos términos muy semejantes que de hecho son lo mismo, la pequeñez y la grandiosidad. Grandiosidad es cuando yo quiero ser el Salvador y creo que sé lo que más me conviene a mí o a mis hermanos. Esta famosa lección del libro de ejercicios donde Jesús nos dice, no percibo o no reconozco lo que más me conviene. Nosotros creemos que lo que más nos conviene es algo en el nivel de las formas. Luego damos un pasito atrás y decimos, bueno, yo no sé cuál es la forma que más me conviene. Y pensamos que aún así es una forma lo que más me conviene, pero que yo no la sé. Jesús me dice, lo que más te conviene es contenido, no forma. Lo que más te conviene es perdonar. Tú no reconoces que el perdón es lo único que te va a dar paz y sigues buscando cómo servir, entre comillas, en el nivel de las formas. La única forma de servir es en el contenido de tu mente. Luego sí, te verás inspirado a hacer algo con tu cuerpo. Sí, no hay nada contra eso. El punto es por qué centrarme en las añadiduras, en las migajas, en las baratijas, en los ecos y resonancias, cuando debería centrarme en la melodía. Es decir, ¿por qué concentrarme en la escoria, podríamos decir, en lo menos significativo o valioso? ¿Por qué debería concentrarme en eso cuando podría centrarme en el contenido, en simplemente perdonar? Tenemos miedo de esto y Jesús nos dice, tú tienes miedo en los primeros capítulos de esto porque crees que sin el ego todo sería caótico, mas yo te aseguro que sin el ego todo sería amor. Tenemos miedo a dejar de ver el problema en las formas y de concentrarnos solo en el contenido porque creemos que estar en el Espíritu Santo es como disociarnos del mundo y no necesariamente. Estar en el Espíritu Santo es seguir percibiendo el mismo mundo, pero ya no te lo compras, no te lo tomas en serio, ya no inviertes mentalmente en ello. Tu paz o tu tranquilidad ya no depende del mundo. Pero cuando yo mínimamente me intento concentrar en las formas y digo, voy a yo ocupar esta forma para ayudar a mis hermanos. Yo sé lo que más me conviene, eso es lo que estoy diciendo. Y Jesús nos dice, hermano, hermana, no tienes idea lo que más te conviene. Lo que más te conviene no es una forma. Lo que más te conviene no es una forma que tú todavía no conozcas. Simplemente no es forma.
Lo que más te conviene a ti y a tus hermanos es contenido, es el perdón, el milagro. Así que esta es la forma en que vamos a servir. No es en yo escogiendo cómo me dirijo a mis hermanos, sino yo escogiendo al terapeuta o al maestro que conoce muy bien el camino, y el camino es perdonar. Y su ayuda sobrepasa la ayuda que cualquier terapeuta en el mundo pueda dar. Ese es el punto, nuevamente. Esto es lo que vamos a estar enfatizando en cada clase a lo largo de todo este semestre. Contenido y no forma. No estamos despreciando las formas. Estamos diciendo dónde se encuentra el problema y dónde se encuentra la solución. No estamos diciendo que debamos abandonar formas o hábitos o conductas. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el Espíritu Santo se encargará. Ahora, cuando el Espíritu Santo se encargue de eso, aún así no es una razón para sentirme contento o agradecido porque hice algo en el nivel de la forma. Eso sería nuevamente ser un ídolo de las formas. De lo único que debería sentirme contento y agradecido es de ver la faz de Cristo en mi hermano. No hay en este momento, en este minuto, en este mundo, en el presente, en nuestra experiencia, no hay nada más merecedor que ver la faz de Cristo en mi hermano. No hay nada más merecedor de mi gratitud, de mi estado de felicidad, porque es en la faz de Cristo, en la inocencia de mi hermano, donde recuerdo el amor de mi Padre. Jesús nos dice que la forma de alabar al Padre es alabando su creación, honrando su creación. Honrar su creación es reconocer a mis hermanos tal como Dios los creó, santos e invulnerables. Esta es mi única función. Nuevamente, es muy extremadamente tentador para nosotros querer adivinar o que se nos diga qué formas tengo que ocupar para ayudar a mis hermanos. Jesús nos dice, olvídate de eso. Sí, yo me voy a encargar de eso y te lo haré saber, pero olvídate por un minuto de las formas y concéntrate solo en perdonar, únicamente en perdonar. Olvídate de todo lo demás. El perdón trae consigo las añadiduras, pero quédate con el perdón. Continúo. ¿Alguien había escrito? Sí. Angie pregunta, ¿qué es el amor u odio especial? Son las dos caras de la moneda del especialismo o de una relación especial. Primero, el deseo de ser especial es el deseo de estar separado de Dios, de crear diferente de como Dios lo hace. De ahí nace todo la idea de la dualidad y la separación como una idea ilusoria, nunca tuvo efectos reales. Pero aquí nace el deseo de ser especial y el especialismo, y luego nos inventamos las relaciones especiales para conservar esta idea de separación y que conlleva mucho la idea de pecado, culpa y miedo. Entonces, nuestras relaciones con nuestros hermanos por lo general comienzan siendo una relación especial, donde yo creo ser un ente aparte de mi hermano, que yo le doy algo y la otra persona me da algo a mí y creo que eso es amor. Y cuando no me lo da, le dejo de amar, por lo tanto le ataco, le juzgo y le odio. El odio especial es cuando yo juzgo y condeno a mi hermano. Ahora, el punto es que si yo tengo una relación de odio especial con mi hermano es porque primero tuve una relación de odio especial conmigo mismo. El enfado que tengo con mi hermano o mi hermana, sea quien sea, es el enfado que tengo conmigo mismo. Y esto es lo que llamamos proyectar la culpa. Odio especial es una relación donde estoy proyectando mi creencia de ser culpable. Como creo que me separé de Dios, que cometí pecado contra Él, que soy culpable, la culpa se siente tan amarga que nos inventamos las defensas psicológicas de negación y proyección. Es decir, yo creo ser culpable, no lo soy realmente, pero creo serlo, niego, escondo en mi inconsciente esa sensación de culpa y la veo en mi hermano, es decir, le juzgo, le acuso a él, voy a inculpar a mi hermano para no ver mi propia idea de culpa. Ambas ideas son erróneas porque ni mi hermano ni yo somos culpables, pero como ya creí yo serlo, proyecto esa culpa en mi hermano, por lo tanto le juzgo y le ataco. Siento odio y este odio puede tomar la forma de un pensamiento de incomodidad, celos, angustia, dolor, sentirme tratado injustamente o simplemente un pensamiento de ataque y rechazo. Todo eso sigue siendo odio. Muchas veces uno dice, yo no le odio, ¿cómo le voy a odiar? Yo no odio a nadie, solo me sentí un poquitito molesto. Ese estar poquitito molesto es odio. Las lecciones 5 y 6 Jesús nos dice, no hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz por igual.
podríamos también decir, no hay disgustos pequeños, todos son odio por igual. Entonces, odio especial, no importa si es levemente una molestia o es una ira desenfrenada, es odio especial. Ahora bien, no es distinto del amor especial, porque el amor especial es yo te doy mi amor, entre comillas, mientras tú hagas algo por mí. Y ese algo por mí es que me quieras como una pareja o que me quieras como el papá que soy contigo o el hijo que soy contigo o lo que somos dentro de este mundo. Y cuando no me des eso que yo estoy pidiendo de ti, voy a cortar mi amor hacia ti. En realidad nunca te di amor, era falso amor, era amor especial. Ese amor especial es idolatría, es yo estoy embobado contigo, ya sea si es un embobamiento romántico o familiar o de amistad, siento un aprecio, entre comillas, por ti mientras cumplas mis caprichos o mientras mientras no dejes de cumplir mis caprichos. Es decir, en el momento en que tú te comportes de una forma que yo juzgo como culpable, va a pasar de amor especial a odio especial. ¿Por qué? Porque ya no estás cumpliendo los requerimientos que puse para darte mi amor especial. Ahora, el amor especial siempre fue odio especial, porque era la idea de separación. Y mientras yo crea estar separado de ti, no importa si crea amarte, te estoy viendo como alguien separado. Y la separación siempre conlleva conflicto y ataque. Incluso si está muy disimulado y muy escondido, siempre el amor especial conlleva odio especial. Y viceversa, a veces uno dice, ay, esta persona es mi peor enemigo, no le quiero ver cerca. Y ese odio especial siempre conlleva amor especial, es decir, un secreto apego a que quiero que esté cerca mío para demostrar que esa es la persona mala y que me trata mal a mí, que es injusto conmigo. Siento una atracción para demostrar que él es mi victimario. Em, Hay más preguntas aquí en el chat. Pablo dice, para entender el concepto de ídolo, hacer ídolo, es creer que voy a sanar mi cuerpo realizando ejercicio. Bien, no necesariamente. Porque el ejercicio pues, sí puede sanar tu cuerpo. Ahora, si yo creo que el hacer ejercicio y sanar mi cuerpo me va a dar paz interior, eso es hacer un ídolo. Porque claro, uno puede ejercitar su cuerpo o alimentarlo sanamente porque es útil dentro del mundo. Pero si yo tengo mi creencia de que eso me va a dar la salvación, y hablemos de salvación como sentirme en paz o tranquilo interiormente, esa creencia es lo que es hacer un ídolo y lo que voy a sentir no va a ser verdadera paz, sino placer. Entonces, alguien sí se puede ver inspirado a hacer ejercicio y sanar su cuerpo, o a cambiar sus hábitos de respiración, de alimentación, etcétera. Sí, y no hay ningún problema con eso. Pero si yo creo que eso me va a dar paz, esa inversión mental es lo que es la idolatría. La idolatría no es una conducta, sino un pensamiento. Mi creencia mental de que al hacer eso yo voy a deshacer mi ego o voy a sentirme mejor, eso es lo que llamamos magia también, y es hacer un ídolo de amor especial o hacer una inversión mental en esto. Es mi creencia mental. El solo hecho de tener una conducta como hacer ejercicio y sanar el cuerpo es neutro, porque es forma, todas las formas son neutras. Pero si yo deposito mi fe, mi inversión mental en ello, creyendo que eso me va a dar paz, entonces esa creencia, esa inversión mental es lo que es la magia, la idolatría o la relación especial. Así que el problema nunca está en mi conducta, no hay nada de malo en hacer ejercicio o en dejar de hacerlo. El problema está en la inversión mental que yo tengo. Si yo creo que hacer ejercicio va a sanar mi cuerpo, bien, sí, lo va a sanar tal vez no, tal vez me fracture por hacer mal un ejercicio y me quiebre la espalda, quién sabe. Pero el hacer ejercicio para sanar el cuerpo no hay nada de malo. Ahora, si creo que el hacer ejercicio y sanar mi cuerpo me va a dar algo de felicidad o algo de paz, ahí está el error. En mi creencia mental de que me puedan dar algo significativo. Em, Veo el otro comentario que había. Pilar dice, ¿cómo puedo perdonar mientras un hermano me está contando un problema y me pide ayuda? Y ya veo el siguiente comentario de Fermín. Bien, y esto en especial va para los terapeutas, que siempre nos vemos en ese ámbito, pero en general para todo aquel que se relacione con un hermano o hermana. En este caso, cuando veo que mi hermano está pasando por un apuro, me cuenta un problema, el punto es darme cuenta cómo yo me estoy sintiendo.
Ahora, aquí es muy tentador un error que yo percibo por lo general en los estudiantes de un curso de milagros, y Ken Wapnick dedicó su trabajo a corregir este error. No es lo que le está ocurriendo a mi hermano mi proyección. Mi proyección es mi pensamiento de ataque contra mi hermano o lo que le está ocurriendo a mi hermano. Eso es proyección en este ámbito. Cuando hablamos de proyección, hablamos de dos ámbitos. El primero es la fabricación o manifestación de todo un universo de tiempo-espacio, lo cual ocurrió dentro de la línea de tiempo hace miles de millones de años. No sé cuánto, no importa. Ese es el primer ámbito de la proyección. El segundo ámbito de la proyección es cuando yo pienso con ataque sobre mi hermano. Y este pensamiento de ataque puede ser tanto dolor como placer. El placer sigue siendo un pensamiento de ataque. Odio especial o amor especial es un pensamiento de ataque porque es un pensamiento de separación. Entonces, mi pensamiento de separación, que siempre es un pensamiento de ataque, odio especial o amor especial siempre es ataque, eso es lo que es la proyección. Entonces, cuando veo que mi hermano tiene un problema o me cuenta su problema, si yo me siento disgustado, culpable, ansioso, temeroso, preocupado, nervioso o me siento especial y lo veo como una oportunidad para demostrar que yo soy más espiritual que él o ponerme por un escalón encima de él, fingiendo humildad y que estoy al servicio, pero secretamente me quiero sentir superior que él. Todas esas maneras, a lo mismo que se manifieste, es un pensamiento de separación. Cuando yo miro esto, esta es mi oportunidad para sanar. Me doy cuenta de lo que estoy haciendo con mi hermano. Quiero ponerme sobre él, ya sea para culparle y decir, mira lo que estás haciendo, o tú que eres estudiante del curso deberías estar perdonando y no lo estás haciendo. Kim Wamley siempre ponía estos ejemplos. Nos decía, deberíamos ser amables, pacientes y bondadosos con nuestros hermanos porque están pidiéndonos ayuda, independientes si tienen pensamientos de resentimiento, de rencor y que no quieren perdonar. Esto me recuerda mucho una vez yo con una polola, una novia que tuve, que también es estudiante del curso, hace años atrás, tuvo un conflicto con su mamá. Yo estaba viviendo en la casa de ella, al sur de Chile, un día fueron sus papás, y ella siempre que se encontraba con su mamá tenía conflictos, peleas, proyectaban la una con la otra. Entonces tuvieron una discusión y ella se fue a la habitación llorando, muy angustiada, que mi mamá no me entiende. Y yo me acosté al lado de ella, a acariciarla, y yo le dije, con mis mejores intenciones, carente de buena voluntad, le dije, pero ¿por qué no la perdonas? Y me miró y me dijo, ¿y si no quiero perdonarla, por qué tengo que perdonarla? Y yo le encontré la razón y le dije, claro, sí, no es tu obligación perdonarla. Mi función es yo perdonar esta situación. Mi función, y yo iba con mis mejores intenciones de soy estudiante y maestro del curso, le voy a dar el mejor consejo que le puedo dar. ¿Por qué no la perdonas? Y me dijo, ¿y si no quiero perdonarla? Y ahí caí en cuenta de mi única función. Entonces me nació después decirle, está bien, si no quieres perdonarla, no la perdones. Claro, al ratito ya se le pasó, se calmó y quiso perdonarla. Pero ahí yo me di cuenta de que mi función no era aconsejar a los demás que perdonen. Mi función es yo practicar el perdón. Entonces, cuando alguien nos cuenta su problema y nos sentimos ansiosos o con el deseo de ser el maestro y el que da, el que está sirviendo, soy un servidor o ministro del Espíritu Santo de Jesús, porque ahora le voy a hablar a mi hermano y le voy a decir palabras citadas de un curso de milagros. Miremos esa tentación, es muy grande. Y la mantenemos oculta y podemos pasar años o décadas engañados creyendo que somos humildes y genuinos cuando todo el tiempo deseábamos ser especiales y no lo queríamos ver. Punto es mirar esto con mucha, mucha honestidad, siempre dar un paso atrás y reconocer, ¿lo estoy haciendo por ser especial? ¿Será? Quizás no estoy siendo lo suficientemente bondadoso. El punto es ser honesto en el contenido de mi mente y darme cuenta, ¿estoy haciendo una relación de odio especial o de amor especial? ¿Estoy deseando ser el héroe aquí? ¿O estoy deseando victimizarme, decirle, oye, con tu angustia me la pegas a mí, tu depresión me la contagias? ¿Por qué no te mejoras tú para que yo me sienta mejor y todo eso? Mirar toda esa tentación y darme cuenta, mi única función es unirme en paz y en perdón con mi hermano que lo necesita tanto como yo. Así que esa es la manera de ayudar a alguien, sea cual sea el problema que parezca tener. Y esto es enseñarle que ambos compartimos la misma locura y que no hemos cometido pecado. Ahora voy con el siguiente comentario. Fermín dice, ¿te dice tu médico que tomes medicación para el colesterol o que hagas dieta o ejercicio?
¿Lo haces para prevenir y sanar tu cuerpo? Si lo haces es porque te lo crees y te tranquiliza eso. ¿Cómo lo haces sin invertir en la forma para tener paz? La respuesta a esto es haciéndolo sin invertir. ¿Cómo lo haces sin invertir? Haciéndolo sin invertir. Intenta hacerlo e intenta mirar tu inversión. Ahora, el punto es darme cuenta de que estoy invirtiendo mentalmente y mi inversión, el problema está en mi mente, no en mi conducta. Si yo me veo tentado a creer que tengo que dejar de tomar el medicamento que me dijo mi doctor y que con eso me voy a sentir mejor, es la otra cara de la moneda de la confusión de niveles. Claro, primero está la confusión de niveles de creer que si tomo el medicamento yo me voy a sentir en paz. Por supuesto que mi cuerpo puede mejorar, mejorar, sentirse mejor el cuerpo. Pero yo no soy el cuerpo, soy la mente. Y lo único que necesita mi mente para mejorar es perdonar. Ahora, nuevamente, si yo creo que tomando el medicamento yo me voy a sentir más tranquilo, eso es una confusión, pero es la misma confusión de creer que si dejo de tomar el medicamento me voy a sentir mejor. A mí me ha pasado esta conversación con muchos estudiantes o pacientes que reciben medicación psiquiátrica por depresión y me dicen, ahora que estoy estudiando el curso, ¿debería abandonar la medicación? Y yo le digo, no necesariamente. Si te ves inspirado a hacerlo, bien. Pero si tú crees que abandonar la medicación de por sí te va a deshacer el ego, ya estás creyendo en el otro polo de la magia. Primero creíste que la medicación te iba a sanar la mente. No te la va a sanar. Y ahora haces el otro polo de la confusión. Ahora crees que cuando dejes de tomar el medicamento vas a sanar. Y no, eso sería el otro polo de la magia. El punto es cuando tú perdones, vas a sanar y luego sabrás por intuición e inspiración si seguir la medicación o abandonarla. Ahora, Ken Wapnick siempre decía, sean normales. Si el médico te dice que hagas algo, por sentido común lo haces. A menos que muy en lo profundo de tu corazón intuyas que ya no sea útil y no hay problema con que no lo hagas. Pero por mientras que experimentamos el mundo, seamos normales. Si el médico te dice que dejes de comer grasas o azúcar, lo haces por un tiempo porque va a ser útil para tu cuerpo, porque el médico conoce el cuerpo. Ahora, el médico no conoce tu mente. El médico no sabe que tu mente se va a sentir mejor sanando a través del perdón. O quizás sí lo conozca y estamos subestimando a los médicos y hay médicos que sí tienen claro que nuestra única función es perdonar. No lo descarto. Pero por lo general un médico se va a centrar en tu cuerpo. Hay médicos que también te van a intentar ayudar en el nivel de la mente, porque son médicos que les gusta la espiritualidad o que son estudiantes del curso y recibir su ayuda es bastante útil. Pero si el médico te quiere ayudar en el nivel del cuerpo porque es útil para tu cuerpo, recibe esa ayuda. A menos que de pronto otro médico te diga, no, sabes que ese médico está equivocado y esto te va a ayudar más, y ahí entramos en un grave problema donde no tenemos idea qué es lo que tenemos que hacer y lo único que nos quedaría es perdonar y seguir tu intuición de, bueno, si tal vez tomar esta medicación sea útil para mi cuerpo, no hay nada de malo comprobar. Y si noto que ya no es útil para mi cuerpo, la abandono y no pasa nada. El asunto es, si yo quiero paz, tengo que perdonar. El tomar la medicación no me garantiza la paz. El dejar de tomar la medicación tampoco me garantiza la paz. El perdonar sí, y luego se me ocurrirá si me tomo o no la medicación. A ver si había otro comentario, creo que eso fue... Sí. Bien, si hay alguien más que tenga alguna pregunta, puede levantar la mano y plantearla. Continúo con la lectura por mientras. Estamos en el capítulo primero de psicoterapia, el proceso, propósito de la psicoterapia. Y vamos en el párrafo 1 recién, dice la línea 4. Dios ha dado a todos un maestro, que es el Espíritu Santo, cuya ayuda, cuya sabiduría y ayuda sobrepasan ampliamente cualquier aportación que un terapeuta terrenal pueda ofrecer. No obstante, hay momentos y situaciones en los que una relación terrenal paciente-terapeuta se convierte en la manera a través de la cual él, el maestro interior, ofrece a ambos sus más preciados regalos. A propósito, sus más preciados regalos son la paz. Es un solo preciado regalo que le podemos llamar paz, bienestar interior, tranquilidad,
gozo, felicidad, armonía, todo esto son cualidades de la mente. No tiene que ver con una conducta o con una mejora física. No es que los mejores regalos del Espíritu Santo sea que tal y tal síntoma mejoren, o que mi economía mejore, o que me llegue una pareja ideal, etcétera. Esos no son los mejores regalos del Espíritu Santo. Esos no son regalos del Espíritu Santo. Nada en este mundo es un regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene regalos mucho más significativos que el dinero, la salud física o una pareja. Tiene el regalo de la paz de Dios, que es en la mente, o metafóricamente en el corazón. Jesús ocupa mucho este término de el corazón, pero no es literal. Es una hermosa poesía que nos puede servir como un símbolo. Entonces aquí está hablando de que ya todos contamos con el terapeuta en el contenido de nuestra mente, pero a veces el Espíritu Santo se vale de nuestras relaciones interpersonales como terapeuta-paciente o maestro-alumno para darnos un mayor regalo de sanación y salvación a través del perdón que practicamos el uno con el otro. Y aquí en el párrafo 2 viene una serie de preguntas que yo encuentro muy inspiradoras, muy hermosas y dignas de prestarle atención, y atención como lo único importante a la hora de ser un terapeuta o un maestro de Dios o alguien que de alguna manera quiera servir a la sanación de la filiación. ¿Qué mejor propósito podría tener una relación que el de invitar al Espíritu Santo a formar parte de ella y otorgar su magno regalo de regocijo? ¿Qué meta más elevada puede haber para cualquiera que aprender a invocar a Dios y oír su respuesta? Su respuesta es paz interior, no es una guía para el comportamiento. La guía para el comportamiento vendrá por añadidura, como las migajas, no son importantes. Vendrán, pero no son importantes. ¿Y qué objetivo más trascendente que el de evocar el camino, la verdad y la vida y recordar a Dios? Fíjense, ¿qué propósito más trascendente puede haber que el de recordar a Dios? El propósito no es servir a mi hermano económicamente, socialmente, moralmente, acompañarle físicamente, aconsejarle. Nada de eso es el propósito del Espíritu Santo. Y todo eso puede ser utilizado por el Espíritu Santo, pero no es el propósito en sí. El medio de algo no es el algo. Debemos recordar, esa es una diferencia fundamental en un curso de milagros. La forma no es lo importante. No estamos atacando, descartando o despreciando las formas. Solo estamos diciendo que no son lo que contiene lo valioso. ¿Qué objetivo más trascendente que el de evocar el camino, la verdad y la vida y recordar a Dios? Contribuir a que esto tenga lugar es el auténtico propósito de la psicoterapia, entendiendo psicoterapia como el proceso de practicar el perdón y llevarnos a una relación santa. Entonces voy a parafrasear y voy a reemplazar la palabra psicoterapia por relación santa. Dice, contribuir a que todo esto tenga lugar es el auténtico propósito de la relación santa. ¿Podría haber algo más santo? Pues la psicoterapia, si se entiende correctamente, enseña enseña lo que es el perdón y ayuda al paciente a reconocerlo y a aceptarlo. Fíjense, la psicoterapia le enseña a mi paciente qué es el perdón. Ahora, ¿cómo yo le voy a enseñar qué es el perdón? El perdón no es forma, sino contenido. ¿Cómo yo puedo ofrecerle algo a mi hermano si yo no lo tengo? ¿Cómo yo podría enseñarle a perdonar si yo no perdono? La única forma de enseñarle a mi paciente y a cualquier hermano con el que yo me relacione a perdonar es yo perdonando. Fíjense, esto es matemática simple, es lo más simple del mundo. ¿De qué otra forma le puedo ofrecer a alguien algo si yo no lo tengo? Tengo que tenerlo. La práctica del perdón tiene que ser en mi mente para yo poder ofrecerle a mi paciente o a mi hermano. Pues la psicoterapia, si se entiende correctamente, enseña lo que es el perdón y ayuda al paciente a reconocerlo y a aceptarlo. Y en su curación, el terapeuta es perdonado junto con él. En la curación de mi paciente, yo soy curado junto con él. Ahora, esto no se debe tomar como literal. No es que para yo sanarme tengo que esperar hasta que mi paciente sane. No, no.
No es un requisito que mi hermano elija al Espíritu Santo para que yo también lo elija. Yo puedo elegir al Espíritu Santo eh, y extenderle sanación y curación a la mente de mi hermano. Jesús nos dice que quizás mi hermano no la acepte inmediatamente en la línea de tiempo, de que va a aceptar la ayuda, la va a aceptar en algún momento. Sin embargo, el Espíritu Santo va a salvaguardar los milagros que yo le ofrezco a mi hermano hasta que él esté preparado para aceptarlos. Sí o sí, si lo vemos desde fuera de la línea de tiempo, mi hermano ha sanado porque todos hemos sanado. El que mi hermano sane en este contexto hace referencia a que yo reconozco que el Cristo en mi hermano está sano, que el Cristo en mi hermano ya está a salvo. Quizás en la mente de mi hermano todavía haya resistencia, o quizás por un instante abandonó su resistencia y se unió en el instante santo conmigo. Eso no va a importar si se une en el instante santo conmigo o aún tiene resistencia y miedo. Soy yo el que percibo santidad y curación en mi hermano porque veo la faz de Cristo en él y eso es lo que me va a sanar a mí. Ver la verdad en mi hermano es lo que me ayuda a ver la verdad en mí y esto es curar. Entonces yo soy curado, sanado a través de ver a mi hermano sanar, no porque mi hermano elija practicar el perdón y ya esté en una mente en paz, sino porque el Cristo en mi hermano ya está a salvo y es santo. Eso independiente de si mi hermano elige unirse en paz conmigo o todavía tiene resistencia. Párrafo 3. Todo aquel que necesita ayuda, sin importar la forma de su desasosiego, se está atacando a sí mismo y consecuentemente su paz interior sufre. Debemos recordar que la paz de Dios no puede ser destruida en el Cristo en mí, pero en mi mente puedo perder la conciencia de esa paz. Entonces, mi hermano que está sufriendo se está ocasionando dolor a sí mismo, como esta lección que muchos repasaron hace poco, que era, nada excepto mis propios pensamientos pueden causarme daño. Esto es tanto para mí como para mi alumno, paciente o hermano con quien me esté relacionando. En la mente de mi hermano es él el que se está atacando a sí mismo. ¿Por qué? Porque cree ser culpable y pecador. Mi función es enseñarle que no ha cometido pecado, no necesariamente con mis palabras o independiente de mis palabras. Mi función es practicar el perdón y ver santidad en mi hermano. Reconocer que sí quería verle como pecador y que eso no me trajo paz y ahora puedo renunciar a esa proyección y verle como el santo Hijo de Dios. Eso es lo que le va a ayudar a mi hermano. Eso es lo que me convertirá a mí en la alternativa, en un faro de luz que le indique tácitamente el camino, que le diga, hermano, por aquí es. Este es el camino donde tú recuerdas que no has cometido pecado ni necesitas volver a atacarte a ti mismo. Como esta lección te dice, hoy no volveré a hacerme daño. Y es preciosa esa lección. Jesús nos dice, esto es lo que le vas a enseñar a tu hermano a través de tu perdón, que no se haga daño a sí mismo. Y no estamos hablando de un daño físico, estamos hablando de un daño en el contenido de su mente, donde se está sintiendo culpable y autocastigando. La forma de enseñarle a mi hermano que no es necesario autocastigarse mentalmente es con el perdón que le doy. Mi paz, mi bendición, mi bondad hacia Él le estará enseñando tácitamente, independiente de la forma o las palabras que tome, tácitamente le está enseñando que Él ya es el Santo Hijo de Dios. Puede que no lo entienda hoy, puede que no lo entienda mañana, pero el Espíritu Santo se encargará de hacérselo saber. Y Él lo va a aceptar porque el Cristo en Él sigue vigente y en algún momento considerará que tiene que haber otra manera de mirarse a sí mismo. Continúo. Estas tendencias, la de atacarse a sí mismo en mi paciente, estas tendencias a menudo se describen como autodestructivas y con frecuencia el mismo paciente las considera así. Es decir, muchas veces el mismo paciente se da cuenta que se está juzgando, se está condenando, se está sintiendo frustrado. Ahora, el hecho de que se dé cuenta de que tiene esos pensamientos de autoataque no garantiza de que ya quiera soltarlos. ¿Por qué? Porque todavía tiene una adicción, una atracción a esos pensamientos. Incluso tal vez no se dé cuenta de que se siente atraído a esos pensamientos. Incluso quizás cree que quiere deshacerse de ellos y que no puede, cuando en realidad podría deshacerse cuando quisiera, pero no quiere. El punto es ayudarle de una forma muy paciente y sutil a que él está eligiendo gustosa y voluntariamente esos pensamientos de autoataque a través del perdón que le doy yo. ¿Cómo enseñarle?
sino reconociendo que soy yo, si es que no tengo paz, el que estoy eligiendo gustosamente mis propios pensamientos de autoataque y luego proyectándolos en mi paciente. Si me siento desesperado porque mi hermano no cambia de inmediato, es porque estoy proyectando culpa en él. El punto es respetar siempre el tomador de decisiones de mi hermano. Si mi hermano tiene resistencia, no puedo forzarle a cambiar. Puedo mostrarle el camino a través de mi práctica interior, pero no le puedo obligar a desprenderse de su autoataque. Solo puedo enseñarle a través de mi perdón que su autoataque no tiene justificación, porque ya es el santo Hijo de Dios. Pili dice, significa que sí. Ah, había otra pregunta antes. Mm, Jovi dice, el tema sería que mientras pienso, reconozco aún que soy un cuerpo, tomo el medicamento que creo que a ese cuerpo le hace bien, porque todo es magia hasta respirar. Es así, exactamente. El punto es darme cuenta de que si algo es útil para mi cuerpo, no hay nada de malo con que lo haga. El punto es la inversión mental. Y es ahí donde debemos ser bastante honestos, porque muchas veces uno dice, no, yo ya sé que no debo invertir mentalmente y lo hago solo porque es útil para mi cuerpo. Yo ya no invierto mentalmente en eso. Y Jesús nos mira muy pacientemente y nos dice, hermano, estás invirtiendo. Puedes ahorrar tiempo en seguir mirando. Claro, quizás ahora inviertes menos que lo habías hecho años atrás con tu práctica del perdón y estás invirtiendo menos, pero todavía estás invirtiendo un poco. Entonces Jesús nos diría, miremos eso muy honestamente, hasta que llegues al punto donde te das cuenta de que sí estabas invirtiendo aún y que te queda trabajo por hacer ahí en tu mente. Así que sí, alguien puede utilizar sea lo que sea en este mundo para curar el cuerpo, mientras no invierta, el punto es mirar mi inversión con mucha honestidad. Em, Voy a ver los otros comentarios. Ahora sí, Pili dice, si ese paciente no cree en Dios ni en el perdón, bien, el mismo curso nos dice que, creo que es en el manual donde Jesús nos dice que no es un requisito creer en Dios para sanar, de hecho sería injusto eso. El requisito de mi paciente para sanar es que practique el perdón, incluso si no le llama por ese nombre. Es que al menos renuncie, como se nos decía aquí, que renuncie a su sistema fijo de creencias, o que lo cuestione, que cuestione su sistema fijo de creencias. Ese es el requisito de mi paciente. Ahora, ¿cómo yo se lo enseño? Yo renunciando a mi sistema fijo de creencias, yo renunciando a mi sistema errado del ego. Así que esa es la manera en que yo le inspiro a mi hermano. No con mis palabras, no es necesario hablarle de Dios ni del perdón. Ahora, si me veo inspirado a hablarle de Dios y del perdón porque intuyo que va a ser útil para él, bienvenido. Pero si intuyo que solo le causará más miedo el que yo le hable de eso, y no porque yo tenga el poder de causarle miedo, sino porque mi hermano se va a ver tentado a proyectar en esas palabras y en esos términos, el Espíritu Santo va a ser sabio conmigo y con mi hermano y me va a dar las herramientas útiles para llegar a esa persona. Em, el otro comentario dice, significa que si yo como terapeuta no sano mi mente, no veré la sanación en el paciente. Sí, en el sentido de que si yo no practico el perdón, no veré a mi hermano como el santo Hijo de Dios. Incluso puede que mi hermano esté en su mente correcta, que incluso esté iluminado en el estado en que estuvo Jesús, e incluso yo me dé cuenta o perciba que mi hermano está en paz, pero seguiré proyectando culpa en él, y si proyecto culpa en él, no le veré como el santo Hijo de Dios. Entonces, mi paz no depende de que mi hermano cambie, ni su paz depende de que yo cambie. El punto es que si yo practico el perdón y miro a través de la mente correcta, veré la faz de Cristo en mi hermano, incluso si en su mente él sigue eligiendo al ego o si ya eligió al Espíritu Santo. Es independiente del tomador de decisiones de mi hermano. Mi paz solo depende de mi tomador de decisiones. O sea que la sanación de mi hermano no depende de mí. Mi sanación depende de mí. Ahora Jesús en muchos pasajes nos habla como si la sanación de mis hermanos o de todo el mundo dependiera de mí, o la salvación del mundo depende de mí o está en mis manos, nos dice muy a menudo en el material. No es algo literal.
hace referencia a que yo ver al mundo como el Cristo sí depende de mí y está en mis manos. Yo verles sanos, no es que ellos sanen por mí, es que yo soy el dueño de mi mente y puedo elegir si seguir proyectando culpa en ellos y juzgarles por su error o perdonarles por solo un error y ver más allá de su error hasta el Cristo en ellos. ¿Qué se hace con las expectativas del paciente, con el terapeuta en la sanación del el mismo? Bien, vamos a abordar aquí mismo en psicoterapia de que el paciente por lo general llega con expectativas de sanar su cuerpo o sanar su situación económica, romántica, laboral, familiar, social, gubernamental, etcétera. Llega con todas esas expectativas, consciente o inconsciente de ellas, porque muchas veces nos llega un paciente que es estudiante del curso, que tiene muy clara la teoría, pero que secretamente sigue invirtiendo mentalmente y sin darse cuenta, sigue esperando un cambio en el nivel de las formas. Y en el transcurso de la terapia se da cuenta, él pensó que ya no invertía mentalmente y que ya no esperaba cambios, y en el transcurso se da cuenta de que secretamente sí todavía esperaba cambios y los esperaba por cómo se sentía. No me siento en paz porque las cosas no cambian, quiere decir que estoy esperando un cambio. Mi única función sigue siendo perdonar. El yo dejar de esperar un cambio en mi paciente o en el mundo va a ser lo que le enseñe, va a ser lo que infunda de paz y de amor esta relación. La única manera de enseñarle a mi hermano a abandonar sus esperanzas del mundo es yo abandonar mis esperanzas de que él cambie o de que algo cambie aquí. Simplemente yo respetar su tomador de decisiones y el de todos mis hermanos. Y practicar el perdón. Am, Angie dice, ¿me explicas por qué la enfermedad es una confusión de niveles? La confusión de niveles es en sí la enfermedad. Enfermedad, y voy a citar nuevamente la introducción aquí de psicoterapia. Dice, puesto que la mente es lo único que puede enfermar, es asimismo lo único que puede ser sanado. Si solo la mente puede enfermar, quiere decir que la confusión de niveles es la enfermedad. Confundir los niveles es tener una creencia en mi mente de que si algo afuera cambia, yo me voy a sentir mejor. Si tan solo esto fuese distinto, yo me sentiría mejor, como se nos dice en el libro de ejercicios. Entonces, Jesús nos enseña que hay un cambio que podemos hacer, que es en el contenido de nuestra mente, pero que nosotros queríamos ver un cambio afuera, y esa es la confusión de niveles, creer que algo afuera tiene que cambiar para que mi mente se sienta mejor o en paz. La confusión de niveles es una enfermedad porque la confusión de niveles es un error en mi mente. Ahora, cuando hablamos de un síntoma físico, puede ser la proyección o el reflejo de esta confusión de niveles. Y es la defensa que ocupa el ego o la defensa que ocupamos nosotros desde el ego para intentar proyectar el problema afuera. El punto, y esto es muy importante, espero que pongan bastante atención en esto porque suele ser un poco enredado, voy a intentar ser claro. La enfermedad física como un síntoma físico no es la verdadera enfermedad es elegir al ego en la mente, pero es la proyección muchas veces de la enfermedad. Y digo muchas veces y no todas, porque hay ocasiones donde alguien puede tener un síntoma físico y estar su mente completamente sanada, incluso iluminada. Ocurre, ha ocurrido. Por ejemplo, con Ken Wapnick y otros maestros. El asunto es que por lo general nosotros mentalmente nos fabricamos síntomas para autoengañarnos y hacernos creer que ahora ahí está la enfermedad, ahí está el problema. Pero cualquier cambio en el nivel físico sigue siendo neutro. Por eso es que no hay ninguna diferencia entre un cuerpo físico enfermo y un cuerpo físico sano. Es un cuerpo físico, es una ilusión. Lo físico es ilusión, es una mentira. No hay mentiras positivas o negativas, simplemente hay mentiras. No hay falsedades más significativas que otras, todo es falso. Entonces, proyectar el problema en el cuerpo quiere decir fabricar algo en este contexto y hacerme creer que ahora el problema está ahí, cuando el problema sigue estando en la mente. El problema nunca estuvo en el cuerpo nunca enfermó, el cuerpo parece enfermar, parece sanar, parece vivir, parece morir, pero no hace nada. Es una imagen inerte, sin vida. Parece moverse, pero es un títere inerte. Es la mente la que cree que la está moviendo y cree que lo logra. Entonces el punto es darme cuenta de que en este contexto hablamos de proyectar como manifestar un síntoma. En este contexto
El proyectar un síntoma físico es mi idea de disociarme con respecto a dónde está el problema. Es hacerme creer que ahora la enfermedad está en el cuerpo, pero las ideas no abandonan su fuente. El creer que existe una enfermedad física es la idea del ego. El ego dice, las ideas sí abandonan su fuente y el cuerpo sí enferma. El ego cree que el cuerpo enferma, pero el Espíritu Santo nos dice, solo tu mente puede enfermar. Así que ese es el punto, esa es la aclaración que quiero hacer con respecto a las enfermedades físicas. Entonces, la enfermedad como elección errada en favor del ego, eso es una confusión de niveles. La confusión de niveles es la única enfermedad que hay, porque es la creencia de que tiene que cambiar algo afuera para que yo me sienta mejor, ya sea a través de un ídolo de odio especial o de amor especial. Eso, a ver, voy a continuar con las otras preguntas. Bueno, espero se haya entendido que por qué la confusión de nivel es una enfermedad, porque la confusión de nivel es un error y el error es la enfermedad. Independiente si toma o no una forma como síntoma físico, el síntoma físico es una forma de distraernos y hacernos creer que ahora el problema abandonó su fuente, pero no lo ha abandonado. Y en la mayoría de los casos, porque hay otros casos donde hay síntomas físicos y no tienen nada que ver con la mente. El cuerpo es neutro, exactamente. Mica dice, ¿podemos darnos cuenta cuando nosotros mismos o un hermano están iluminados? Bien, cuando tú estás iluminada, sí te vas a dar cuenta, lo vas a saber. Ahora, no necesariamente cuando los demás lo están. Hay personas que sí están avanzadas mental, espiritualmente y pueden percibir cuando están en presencia de alguien que ya está iluminado. Y hay otras personas que no se van a dar cuenta. Esto me recuerda a el comienzo de la lección 155. Ahí toca más o menos este tema, que aquellos que ya más o menos van por tu camino te reconocen y saben en el estado mental en el que estás, y otros que no están en ese estado van a creer que estás en su propio estado. Esta lección se titula Me haré a un lado y dejaré que Él, el Espíritu Santo, me muestre el camino. Hay una manera de vivir en el mundo que no es del mundo, aunque parezca serlo. No cambias de apariencia, aunque sí sonríes mucho más a menudo. Tu frente se mantiene serena, tus ojos están tranquilos. Y aquellos que caminan por el mundo como tú lo haces, reconocen en ti uno de los suyos. No obstante, los que aún no han percibido el camino también reconocerán y creerán, también te reconocerán y creerán que eres como ellos, tal como una vez lo fuiste. Este es el ejemplo de Jesús. Aquellos que proyectaban culpa en Jesús y lo atacaban, lo veían como una amenaza, lo veían como alguien lleno de ego, alguien perverso, alguien desquiciado, alguien chiflado lo veían, porque ellos mismos conservaban su propia locura en su mente y la proyectaban en Jesús. Pero aquellos alumnos de Jesús que ya estaban más avanzados podían reconocer la santidad perfecta en él y reconocían que él estaba iluminado. Así que el reconocer a un hermano cuando está iluminado probablemente dependa de mi propio estado. Ahora, esto puede dar paso a una sutil trampita de autoengañarme como que ya veo a los demás que están iluminados para hacerme creer que yo también lo estoy. El punto es no espiritualizar al ego, darme cuenta de que si mi hermano está equivocado. Sí, no ha cometido pecado, pero si está equivocado, está equivocado. Porque muchas veces uno dice, ah, no, es que su conducta da lo mismo porque él en su mente ya está santo, está sanado, ya está iluminado o está en la paz de Dios. Yo quiero percibir paz en mi hermano y veo en mi hermano una mente sanada. Bien, probablemente estemos haciendo eso para autoengañarnos creyendo que nosotros ya hemos sanado cuando estamos en el ego. Y eso es una forma muy sutil y hábil de esconder el problema. Muchas veces decimos, quiero ver belleza y santidad en ti, porque secretamente esperamos a que la otra persona nos dice, ah, es que lo que tú ves en mí también está en ti, y es un compartir de especialismos, de, ah, yo te veo santo para que tú me veas santo, el Espíritu Santo no va por ahí. El Espíritu Santo está en simplemente ser honesto y reconocer, sí, tal vez mi hermano está en un problema de especialismo, tal vez yo también estoy en el mismo problema de especialismo y es una oportunidad para sanar. Fíjense, porque es muy tentador decir, veo a todos mis hermanos santos y ya sanados, porque creo que si los veo así, yo mismo me voy a ver así.
y ya no voy a tener que practicar el perdón ni trabajar con examinar a mi ego, porque ya vi a mis hermanos santos, ya yo soy mágicamente santo. Y puedo conservar libremente mi odio y mi especialismo, total, ya soy santo. Es una trampita muy sutil que puede perdurar años o décadas en nuestro proceso de deshacimiento, hasta que nos demos cuenta, esto es lo que estoy haciendo y no me ha traído ningún fruto. Y ahora puedo comenzar a ser más honesto con respecto a eso y genuinamente querer perdonar y ver al Cristo en mi hermano, sabiendo que quizás mi hermano todavía está equivocado y no condenarle por su equivocación, sino responder a su petición de amor. Entonces el curso no es para espiritualizar el ego, sino para dejar de condenar a mis hermanos por elegir un error. Am, Angie dice, creer que los medicamentos sanan el cuerpo es magia, ¿cierto? Si yo estoy identificado con el cuerpo y creo que yo soy el cuerpo y que si mi cuerpo se sana yo me voy a sentir mejor, entonces es un pensamiento mágico. Ahora, muy por lo general decimos que todo aquí es magia, pero va a depender del contexto. En un contexto nos inventamos todo el universo de tiempo-espacio con un propósito mágico y este propósito mágico no es para nada beneficioso, de hecho es un error. Si ocupamos el término mágico aquí, hablamos de un error, que es la confusión de niveles de creer que las cosas aquí me van a dar paso, van a llenar un vacío o van a sustituir el amor de Dios. Nos inventamos todo con un propósito de ser algo mágico, algo como un sustituto del amor de Dios. Ahora, en el presente, desde el tomador de decisiones, las cosas aquí pasan a ser neutras. Nada de aquí de por sí es magia, sino que la intención desde el ego que yo le doy a las cosas es lo que es la magia. En otras palabras, el medicamento en este contexto no es magia, pero mi creencia de que el medicamento me va a sanar y que eso me va a hacer sentir mejor, esa creencia es lo que es la magia. Así que el solo hecho de tomar medicamento y esperar a que mi cuerpo sane no necesariamente es magia, porque puede ser útil para el cuerpo. Ahora, mi creencia de que si el cuerpo sana yo me voy a sentir mejor, eso sí que sería magia. Eso es el error. Bien, voy a terminar este párrafo porque ya estamos en la hora. Dice, estas tendencias, los pensamientos de autoataque de mi paciente, a menudo se describen como autodestructivas y con frecuencia el mismo paciente las considera así. De lo que no se da cuenta y necesita aprender es que ese yo, entre comillas, que puede atacar y también ser atacado, es un concepto que él mismo inventó. Es decir, él mismo cree ser vulnerable porque quiere. No porque simplemente se le puso en una situación así, sino porque él sigue eligiendo en su mente el error y no se quiere desprender de ese error. Aún más, lo atesora, lo defiende y en ocasiones incluso está dispuesto a sacrificar su vida, entre comillas, por él, por este yo que inventó, pues lo considera su propio ser y ve a ese yo a merced de otros, reaccionando a fuerzas externas tal como éstas exigen e indefenso ante el poderío del mundo. Esto es lo que creo ser un yo físico o psicológico a merced del mundo. Yo soy la indefensa víctima y el mundo tiene poder sobre mí, porque soy solo esto y lo que le pasa a mi cuerpo es lo que me pasa a mí. Esta es la creencia del paciente. El paciente llega con esta creencia muy comúnmente. Incluso si entiende la teoría de un curso de milagros, en algún nivel de su mente sigue estando arraigada esta creencia de que hay algo afuera que le puede quitar su paz. Incluso si entiende que no hay nada afuera que le pueda ocasionar falta de paz, muy profundamente en su mente todavía lo sigue creyendo si es que no está en paz. Es aquí donde le debemos ayudar a nuestro paciente con nuestra práctica. Yo reconociendo de que las cosas que me ocurren a mí en mi vida diaria no tienen el poder de quitarme la paz y que esta relación que estoy teniendo con mi paciente donde me está contando sus problemas tampoco tiene el poder de quitarme la paz, sino que me está ofreciendo una oportunidad para perdonarme a mí mismo, ser sanado y esa sanación el Espíritu Santo la hará llegar de alguna manera a la mente de mi hermano como un ofrecimiento, no como una imposición u obligación, sino como una dádiva caritativa que le dice, hermano, hay otra manera. Tácitamente, independiente si ocupe las palabras o no de hay otra manera, ese amor en mi interior le dirá a mi hermano en su corazón que existe otra alternativa u otro maestro con el que mirar lo que él creía que eran sus problemas
para redirigirlo hacia dónde está en verdad su único problema y permitirse ser sanado. Bien, estamos listos por ahora hasta aquí. Nos quedan un par de párrafos de esta sección que la vamos a continuar en la siguiente clase del sábado. Si alguien tiene alguna última pregunta, la puede plantear ya sea en el chat o por el micro y la vamos a responder. Y si no, ya estaríamos listos. Gracias, Mika, también. Víctor Hugo, ¿tienes una pregunta? ¿Alzaste la mano? Sí. Este concepto que puede atacar o ser atacado, con el cual he sustituido mi propio ser. Al ser abandonado, podría hacerme caer en una actitud de indiferencia, quizás, hacia otros conceptos que intenten relacionarse conmigo, pero con los cuales quizás ya no pueda conectar porque ya no considero reales estas conexiones de ataque y defensa. No sé si me explico. Es decir, al abandonar un concepto vulnerable que puede ser atacado o defendido, no se produciría el efecto de indiferencia hacia aquellos egos con los que otrora me habría relacionado mediante el ataque. No, de hecho vas a abandonar la indiferencia y reemplazarla por ternura, pero una ternura que va hacia todos, no solo a los que consideras los buenos, sino a todos, por igual, a toda la afiliación sin excluir a nadie. Entonces no es indiferencia, es un inmenso amor y bondad para con todos sin excluir a nadie desde el contenido de tu mente, independiente de las formas que tome. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ternura, paciencia, bondad y amabilidad como contenido, un pensamiento amable. Y luego tomará la forma que sea más útil para tus hermanos. Esto es no tomarte en serio en los problemas, entre comillas, de tus hermanos. Es tomarte en serio tu propio problema y permitirte ser corregido, hacerte a un lado y dejar que esa bondad sea a través de ti, que el amor del Espíritu Santo sea a través de ti. Eso no tiene ninguna relación con la indiferencia o frialdad, al contrario. Jesús abandonó todo su ego y toda su creencia de que sus hermanos puedan estar en peligro y fue una cosita muy tierna. Eso es lo que nos enseña Jesús. Gracias. A ti, mi hermano. Ya pues, estamos listos, así que muchas gracias a todos y nos encontramos el sábado para los que puedan. La grabación va a estar disponible, la voy a compartir en mi canal también. Y también les voy a mandar el link de la grabación del Zoom por si lo quieren también descargar y tenerlo guardado. Eso pues, gracias a todos, bendiciones. Nos estamos encontrando este Bendiciones. sábado. Gracias. Bendiciones. Gracias a Chao, todos. chao. Gracias, Ísaro. Gracias, Íxaro, gracias. Gracias a Gracias, todos gracias, también. Ícharo. Hasta el sábado. Adiós. Hasta sábado.